Vamos a ver una serie, hermano, haciendo énfasis en las fechas que se están celebrando. ¿Qué se está celebrando ahorita en estas fechas? Las vacaciones a Acapulco, ¿no? ¿Qué se está celebrando? La Semana Santa, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? No son vacaciones, no es la ida al balneario, no es... Ahora sí, dice la hermana, ahí ahora sí, es vigilia, me van a llevar a comer camarones. No, hermana, no se celebra eso. Vamos a ver qué es lo que habla su palabra en cuanto a este tema. Es una serie que vamos a ver, una pequeña serie. Me parece que son 4 prédicas, las vamos a estar compartiendo entre varios. La serie se titula El último día de Jesús. El último día de Jesús es el título de esta serie, y el título de la prédica del día de hoy es Su hora había llegado. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre, esta noche te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias, Padre, porque has mostrado tu misericordia, tu bondad hacia con nosotros. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Padre. Nos permitiste cantarte, glorificarte, exaltarte, Señor, que para eso fuimos creados. Y es el momento de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, de ti, de tu palabra. Es momento de conocerte cada día más, Señor. Es momento de saber, de reconocer y de recordar aquello que tú pasaste, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Que tú derramaste tu sangre hasta la última gota, Señor, para que nuestros pecados fueran quitados y borrados de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por ese gran sacrificio que hiciste, Señor. Gracias te damos por tu gran amor que has tenido, que tuviste y que tendrás hacia con nosotros, hacia con tu iglesia, Padre. Nos ponemos en tus manos y sé tú hablando a nosotros, a tu pueblo, Padre, que tenemos hambre y sed de ti, de tu conocimiento, de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Acompáñenme a Isaías 53:10, hermano. Es el versículo base de este tema. Recuerdo el nombre de este tema, Su hora había llegado. ¿Usted sabe por qué el Padre sacrificó a su propio Hijo? Ahorita lo vamos a ver en estos versículos. Isaías 53:10. Usé casi en todos mis versículos, está en la Reina Valera. Sígame ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. En expiación viene de la palabra hebrea, hermano, en esta parte del versículo, Asham, Asham, A-S-H-A-M, Asham, que significa ofrecer algo en sacrificio para el perdón de pecados. ¿Ok? En el Antiguo Testamento sabemos que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de un cordero. Ya sabemos todas las características del cordero que debía de tener. El pastor ya nos lo ha comentado. Entonces, en este caso, venía Jehová a dar su vida, a entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados, hermanos. Repito el versículo: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por los pecados de quién fue Jesús a la cruz, hermano? A ver, levante la mano. ¿Por los pecados de quién fue Jesús a la cruz? ¿También por aquel que le cae mal, hermano? ¿También por aquel que a veces maldecimos? Sí. ¿También por aquel que a veces nos hace mal, nos hace daño? Sí. Aunque no nos pareciera a veces, ¿verdad? Aunque a veces no quisiéramos, sí, hermano, también por él Jesús dio su vida. Y a veces etiquetamos, y a veces decimos, y a veces juzgamos, tomamos el lugar del Señor y decimos, él no se merece el perdón. Es más, a él yo no lo voy a perdonar por lo que me hizo. Nos parecemos a Jesús. Dice, verá linaje. Aquí la palabra linaje de este versículo viene del hebreo sera, y lo podemos ver también en Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Todos nos sabemos este versículo, ¿a poco no, hermanos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo Dios adquirió ese pueblo, hermano? Con su sangre, con su sacrificio. ¿Fue barato el pago?
¿Usted se ha puesto en esa situación alguna vez? Obviamente no se compara, pero se ha puesto en ese lugar y decir, yo podría dar mi vida por aquel que me escupe, yo podría dar mi vida por aquel que me abofetea, yo podría dar mi vida por aquel que me hace daño. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir aquí la palabra prosperada? Será en su mano prosperada, dice su palabra. Se llevará a cabo con éxito, hermano. Lo que el Señor empieza, lo va a terminar. Conforme la voluntad del Señor. Eso va a ser a fuerza, hermano. Va a haber varias oposiciones, va a haber quien no se deje usar, va a haber quien no quiera trabajar, ¿sí? Lo vimos en esta parte. Pero al final de todo, se va a consumar eso que el Señor tiene en planes de Él. En Mateo 16, 23, son muchos versículos que puse. Si no alcanzan a tenerlo, nada más apúntelo por ahí. Mateo 16, 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la mirada de los hombres. Así de fuerte, hermano. ¿Cuánto nos hemos dejado usar por el Señor? No sé por qué hemos compartido bastante este tema. A veces, hermano, queremos actuar diferente a la voluntad del Señor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no prestamos nuestra atención a la voz del Señor. Cuando no conocemos al Señor, cuando no leemos su palabra, cuando no nos dejamos dirigir por Él, estamos accionando en contra del Señor. Aquí Pedro le decía, no, Señor, tú no tienes por qué pasar por eso. Yo te voy a defender, yo voy a estar ahí enfrente de ti y te voy a... Más adelantito vamos a ver lo que Pedro fue capaz de hacer. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Imagínense que estuviéramos haciendo algo que no sea la voluntad del Señor y que nos dijera, apártate de mí. Es fuerte, ¿no? Pero aún así, hermano, el plan de Dios prosperó. ¿Cuántos obstáculos no vimos, no? Por lo que pasó el Señor. Mismo Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa. ¿Se dolía el Señor Jesucristo? Era carne, era hueso, hermano, como todos nosotros. El día que les compartí el día domingo también que compartí otro tema, les decía, hay que dejarnos ser usados por el Señor. ¿En qué sentido? Como lo vemos aquí, para que sus propósitos sean hechos. Mira, hermano, si el Señor, si nosotros no le queremos servir al Señor para que se cumplan los propósitos en nuestra vida, va a usar a alguien más. Eso téngalo por seguro. Lo acabo de decir, el propósito de Dios se va a consumar. ¿Con cuántos el Señor tiene un propósito en su vida? Y estamos participando con eso, hermano. Yo sé que muchos sí, nos esforzamos y luchamos y es difícil, es complicado. Pero estamos bajo la autoridad del Señor, hermano. Reconocemos que va a ser difícil, reconocemos que no es fácil, reconocemos que el servicio al Señor y al hacer su voluntad es muy pesado. En el sentido de que a veces vamos a tener muchos ataques. No digo que es algo, no me quiero mal explicar, malinterpretarlo, pero llevar una vida santa, hermanos, es complicado. Y llevar una vida conforme a la voluntad del Señor es complicado. Y llevar a cabo el plan del Señor es complicado. Pero el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a consumar. Ahora, ¿a usted le gustaría ser usado por el Señor para consumar su plan? ¿Para consumar su obra? ¿O le gustaría que el Señor le dijera, apártate de mí, Satanás? No te interpongas en mis planes. En su soberanía el Señor muestra. Nuestro Padre, hermano, tenía planeado el sacrificio de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Su soberanía, su conocimiento, todo lo que Él es, Él tenía planeado lo que iba a pasar. Él conoce realmente desde que el día que usted nació, desde el día que vamos a morir. Así conocía a Jesús. El día que lo iba a mandar, que se iba a encarnar, que iba a ser hombre, que se iba a despojar de todo y que iba a dejar de ser Dios. Como lo muestra esta parte de este versículo, Él se iba a despojar de todo y se iba a hacer carne para morir por nosotros.
Acompáñeme a Hechos 2:23, por favor. Aquí vemos cómo el Señor tenía todo bajo control y todo en orden, y Él sabía lo que iba a pasar. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que es la presencia de Dios en el conocimiento que Dios tiene sobre todas las cosas antes de que pasen, predestinaste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Podemos ver en lo absoluto que el Padre tiene el control, hermano. Lo tenía, lo tiene y lo va a tener. Vamos a ver varios versículos, vamos a ver 3 versículos. Uno, en donde el Señor muestra que ya tenía prediseñado, predispuesto lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, que iba a venir a la tierra, iba a nacer en Belén y todo lo que iba a pasar. Y luego vamos a ver cómo lo podemos aplicar en el presente y luego vamos a ver cómo lo vamos a aplicar, cómo repercute ese nacimiento y muerte del Señor Jesucristo en un futuro. Primero, en el pasado, Mateo 1, 21 al 23. Aquí los profetas ya hablaban de que habría de venir un niño, un Salvador. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Hasta lo cantamos, ¿a poco no, hermanos? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Aquí el Señor ya estaba dando la palabra. Aquí el Señor ya estaba diciendo, va a venir un Salvador. ¿Por qué? Porque antes con los rituales que se hacían, hermano, nuestros pecados únicamente eran cubiertos, no eran perdonados. Y a través de la muerte del Señor Jesucristo nuestros pecados pueden ser perdonados, echados al olvido, echados a la profundidad de la mar. Nunca más el Señor los va a recordar. En el presente, ¿cómo podemos aplicar el sacrificio del Señor? Romanos 5:1. Sí sabemos este versículo, hermanos, más sobre todo los evangelistas. En el presente lo aplicamos de esta forma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué habla esa paz? ¿A usted qué le llena de paz el sacrificio del Señor? ¿Qué le trae cuando lo recuerda, cuando lo piensa, cuando lo estudia? ¿Qué trae a su mente? ¿Qué tipo de paz trae a su mente? Híjole, espero que aunque no contesten, sí sepan qué tipo de paz va a traer a su mente, a su alma. Trae una plena confianza, hermano, de que en nuestra vida hay salvación y hay vida eterna. Es nuestra esperanza de gloria. ¿De qué otra forma se pudo haber obtenido esa vida eterna, esa esperanza de gloria, esa salvación? Dígame alguna otra forma. Le digo algo, si hay muchas formas, según el mundo, según otras religiones, según sectas, hay muchas formas. Por tus hechos, el otro día estaba viendo en las noticias, sale que no me acuerdo si era secta o religión, la verdad no recuerdo qué era, estaba vendiendo así, literalmente hasta con planos y todo, terrenos allá en el cielo. ¿Y sabe cuánta gente compró terrenos, hermano, en el cielo? Así pongan en YouTube, compran terrenos en el cielo. Hermano, nomás porque a mí no me alcanzaba, ¿sí no? En verdad, hermano, así de grande a veces es la ignorancia de la gente. Y ahí salen testimonios de las personas. Es que yo compré mi terreno en el cielo y tengo quién sabe cuántas hectáreas. Y enseñaban los planos ahí de sus terrenos. ¿Y el sacrificio de Jesús dónde lo dejan? ¿A poco creen que por ir y comprar eso? Es real, hermano, no es un cuento. Ahí están los testimonios. Créanme lo que a veces nosotros perdemos de vista el sacrificio de Jesús y qué es lo que trajo a consecuencia el sacrificio de Jesús. Híjole, que muchas veces pues no compramos porque no nos alcanza, pero a veces damos la espalda al Señor y es como si hiciéramos lo mismo,
A veces creemos que por portarnos bien, a veces creemos que por venir a servir de ujier, a veces creemos que por venir a tocar en la alabanza, a veces creemos que por venir a compartir la palabra, que por, no sé, que por los adolescentes quedarse acá arriba ahora ya van a ser salvos. No. Hermano, necesitamos saber realmente qué es lo que trae la muerte y la resurrección de nuestro Padre. En una forma futura, ¿cómo podemos aplicar el sacrificio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo? Lucas 21, del 25 al 28. Lucas 21, del 25 al 28 dice: A mí me emociona este versículo, hermano. Vamos a escucharlo. Al que le dé temor, miedito, es por algo. Pero a los que nos llene de gozo, hermano, es porque nuestra confianza, como lo acabamos de leer, está bien puesta y bien plena en el resultado que dio el sacrificio del Señor Jesús para nosotros los que somos sus hijos. ¿Usted es es hijo de Dios? Entonces debe de poner gozoso, hermano, con esto que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrepasarán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Híjole, todos pusieron cara de asustados, la mayoría. Pero por fe esto va a pasar, hermano. ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez cuando Él venga en las nubes y nos arrebate? Es algo increíble, hermano. Mire que si usted está esperando a que Jesús venga y le arrebate para que ya no le deba Coppel, está equivocado, ¿eh? Para que ya no le vayan a cobrar los aboneros de Electra, no es el propósito del Señor, hermano. Aún no hemos entendido. Hay 7 puntos por los que el Padre se agradó del sacrificio de su Hijo. 7 puntos por los que el Padre se agrada del sacrificio de su Hijo. El primero es porque se consumó la obra de redención. Cristo Jesús pagó el rescate por nosotros, hermano. Su sacrificio limpió todo, a todos, y no solamente lo cubrió, como lo vimos ahorita en el Antiguo Testamento, sino que perdonó todo. Acompáñeme a Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. ¿Qué quiso decir con esto el Señor? Mi propósito que tenía fue cumplido. ¿Cuántos podemos decir: Señor, el propósito que tienes con mi vida, estoy luchando por cumplirlo? Y varios propósitos que tuviste o que en el pasado los cumplí gracias a ti, porque tú me diste la fuerza, porque tú me diste el valor para cumplirlo. Pero estamos luchando, hermano, para estar en los caminos del Señor. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil? No sé, he visto muchas veces la película, no sé. Estaba escuchando varias prédicas de esto y muchos estudiosos dicen que se acerca la película, la de la Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, se acerca un 25% a la realidad. Un 25%, hermano, a la realidad. Sí. El segundo punto por el que el Señor se agrada del sacrificio de su Hijo Jesucristo es porque su plan de salvación se cumplió. No había nada que se interpusiera en este plan, hermano, se llevó a cabo. Pedro 2 veces quiso interponerse ese plan, como ya lo vimos ahorita. ¿Cuál fue la segunda? Cuando fueron a apresar a Jesucristo, ¿no? Y le cortó la oreja ¿a quién? A Malco.
Y lo hemos escuchado. Yo creo que no le tiró a la oreja, hermano. Yo creo que le tiró a cortarle el cabello, a lo mejor lo traía largo, no sé. Lo tiró a matar. Tiró a defender al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿En alguna vez usted vio al Señor Jesucristo renegando, hermano, de entregarse en sacrificio por sus pecados y por mis pecados? ¿En alguna vez lo vio renegando porque llevó aquella cruz cargando durante muchos kilómetros? ¿En alguna vez usted en la Biblia lo vio renegando que porque el Padre lo había abandonado? ¿Que porque el Padre no escuchaba sus oraciones? ¿Que porque el Padre no contestaba sus oraciones? ¿Que porque no mandaba legiones de ángeles a salvarlo, a rescatarlo? ¿Lo escuchó alguna vez renegando a Jesús por eso? Bueno, no lo escuchó literalmente, ¿verdad? ¿Pero lo ha leído en la palabra? Espero que tampoco nosotros reprochemos nada de eso, hermano. Punto número 3 por el que el Señor se agrada, por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque muchos recibirán la vida eterna. ¿Cuántos están seguros de tener la vida eterna, hermano? De ser salvos. Ay, qué bueno que no los graban a ustedes. Si no, se desmayaba el pastor Félix ahorita que los viera en el video. Hermano, es por gracia. Esta palabra gracia significa en el griego charis, que es un regalo inmerecido. Hermano, por más que hagamos, por más que luchemos, hoy yo me bañé, me puse mi trajecito que me compré en Milano, vine y me puse aquí, ¿por eso voy a obtener una vida eterna? No, hermano. Es que toca bien bonito el de la guitarra. Es que la de proyecciones proyecta bien padre. Es que el ujier me saluda con un gusto. No, nada, nuestras obras son como trapos de inmundicia, hermano. Es un regalo inmerecido. ¿Le gusta recibir regalos? Aunque no los merezcamos. Que alguien llegara con una camionetona Lobo 2025, es más 2026, y le dijera, mira, ten esta camioneta, no te lo mereces pero te la regalo. ¿Qué le dijera? Ay, no, yo con mi bici Benotto soy feliz. No se compara, hermano, a lo que el Señor nos está regalando. A veces, como no estamos acostumbrados a recibir ese tipo de regalos, a veces para nuestra mente para nuestro corazón es algo que, ¿por qué cree que tantas sectas, por qué que tantas religiones no les basta eso? Y dicen, no, es que no puede ser así, yo necesito hacer algo para ganarme eso. Por eso lo dicen que con sus actos, por eso dicen que con esta cosa, con aquella, con el otro, buscan un montón de cosas por las cuales ganarse la salvación, porque no se pueden creer que sea por gracia. Hermano, es por gracia, para aquel que cree a través de la fe. Es por gracia a través de la fe. Aquí la fe y el creer, hermano, no nada más es de que decir, sí, yo creo. Sí, yo creo. ¿Cuántos creen que yendo al gimnasio van a tener buena salud, buena condición, su cuerpo se va a marcar? ¿Cuántos creen? Gilito, amén. También, hermana, excelente. ¿Y cuántos lo hacemos? Hágale así. Aquí la palabra fe y creer, hermano, viene del hebreo emuná, que significa algo más que creer, confiar y estar seguro. Es algo más. ¿Qué es algo más? Llevarlo, ponerlo a cabo, ponerlo en práctica, hermano. ¿Qué me gano con creer? ¿Qué me gano con creer que mi papá me dejó una herencia si no voy y la reclamo? Absolutamente nada. ¿Qué me gano con creer que Jesús fue y murió en la cruz si yo no reclamo eso, ese regalo, si no pongo en práctica ese regalo que el Señor me ha dado? Punto número 4, por el cual el Padre se agradó en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que crea será limpiado de su pecado. Fíjese, todo aquel que crea será limpiado de su pecado.
¿Qué quiere decir aquí? Que todo aquel que cree y lo reconoce como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en él, y el Espíritu Santo es quien redarguye de pecado, hermano. ¿Ve la importancia de creer? Creer realmente. Es por eso que a veces decimos, ay, ese cristiano ni cristiano parece. Quizá el Espíritu Santo no mora en él y no le redarguye de pecado. ¿Le ha pasado que comete algún pecado, hermano? Porque todos de aquí somos pecadores, ¿a poco no? A diferencia de que no somos esclavos, ni nos deleitamos, ni practicamos el pecado. Pero ¿cuántos no hemos pecado y caemos? Y ay, hermano, hay un redarguye del Espíritu Santo que decimos otra vez, ¿por qué? Y volví a fallar en esto. Y me estaba esforzando, y llevaba 2, 3 días esforzándome, llevaba luchando mucho tiempo y volví a caer, ¿por qué? Mire, hermano, si eso le pasa, es buena señal. El Espíritu Santo está redarguyendo en usted. Pero déjeme decirle algo, hermano, si se va, se festeja, hace aquello que no le agrada al Señor. ¿A cuánto les gusta el chisme? Ay, ahora sí, nadie va. ¿Cuántos perjudicamos a la iglesia? ¿Cuántos hablamos en contra de la iglesia? ¿Cuántos hablamos en contra de nuestros líderes? ¿Qué dijo? Ay, esto nada más es para los que toman y... No, hermano. ¿Cuántos hacemos cosas que destruyen el cuerpo de Cristo? ¿Y el Espíritu Santo está redarguyendo eso? ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Pero hay que tomar acción, hay que crecer. La palabra lo dice cómo hacerlo. Si usted tiene conocimiento de la palabra, hermano, se va a saber dirigir y comportar y hacer, resolver todos aquellos problemas o situaciones que en su vida se presenten. Si usted lee la Biblia y tiene conocimiento de todo, para todo caso, hermano, para toda situación, hay palabra del Señor que llega a su vida y sana eso y redarguye eso. Créame lo que para todo, hermano, en verdad. Si usted viene aquí y nos dice, ¿sabes qué? Para esto el Señor no puso una forma de cómo solucionarlo. Nos hacemos mormones todos. El Señor lo puso en su palabra. El Señor es misericordioso, hermano. El Señor nos conocía, por eso tan grande su misericordia hacia con nosotros. Punto número 5, por el cual el Padre se agradaba. Simplemente porque Satanás fue vencido en la cruz. Simplemente por eso, hermano. ¿Se acuerda cómo Satanás se burlaba del Señor Jesucristo? ¿Se acuerda cómo tuvo el valor de probarlo en el desierto? ¿Y qué hizo con su resurrección? Al tercer día lo venció a la muerte. Punto número 6, porque se magnificó el amor de Dios, se potencializó el amor de Dios. La cruz, hermano, es la expresión más grande del amor de Dios hacia con nosotros. Sin tener que hacer nada nos regala una vida eterna, simplemente creer. Punto número 7 y último, porque es la mayor bendición ofrecida por el Padre. Escuche bien, de este último punto saqué 3 puntos, porque es 3 subpuntos, porque es la mayor bendición ofrecida por el Padre. ¿Qué podemos ver aquí en esta parte? En esta parte en donde el Señor nos muestra su bendición a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es muy fácil identificar las falsas doctrinas, hermano. Una de ellas, hay muchísimas, solo puse 3, porque si no, no iba a alcanzar el tiempo. El Señor Jesús vino a empobrecer. ¿Ha escuchado esto? El Señor Jesús vino a empobrecerse para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él vino y nació en un pesebre para que yo viva en una mansión, maneje un Rolls Royce, vista ropa de marca. Por eso el Señor vino a empobrecerse. ¿Es verdad eso, hermano? Para nada es verdad.
El Señor Jesús vino, se hizo carne, rechazó todo lo que Él tenía, se despojó de todo lo que Él tenía para venir a darnos vida eterna, hermano. Fue el único objetivo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No hay otro, no es para sacarnos de la pobreza. Es mentira, hermano. Mira que si el Señor viera que con la pobreza íbamos a estar bien, íbamos a tener una vida eterna, nos hubiera dado a todos sabiduría y negocios y todo. El Señor no vino a eso. Otra falsa doctrina. Creo que todas las viví yo. Hablan y declaran prosperidad sobre tu vida, pero nunca mencionan el sacrificio del Señor. ¿Ha visto aquellos videos o ha vivido situaciones así? Donde los profetas, me ha tocado ver, y yo veo en tus manos grandes empresas, manejando un avión privado. Yo te veo a ti con mansiones, solo porque no lo crees, pero créelo. Si no, es porque no tuviste fe. Si vives en la casa del Infonavit y tienes un Tsuru y una Benoto y apenas te alcanza para el camión, es porque no tuviste fe, hermano. Eso es lo que enseñan. Me ha tocado vivir mucho este tipo, bueno, me tocó en el pasado, gracias a Dios, vivir mucho este tipo de situaciones, hermano. Y lo único por lo que le doy gracias al Señor que pasó es porque aprendí de eso. Es porque me ayudó a crecer de eso. Es porque me ayudó a salir de eso. Pero muchas veces, hermano, la ignorancia de uno es porque estamos así. Me tocó ver, ve, con estos ojos azules que ve aquí. ¿Por qué se ríe, hermano? Estábamos un día en una iglesia y el profeta, con poder y unción: hermano, si quieres que el Señor te bendiga, ven y despójate de todo lo que tienes. Hermano, al Señor no le importa si no traes dinero, deja tu reloj, deja tus llaves de tu carro, en verdad. Y el profeta con poder nomás se fijaba a ver quién traía por ahí un Rolex o algo. ¿Saben qué vi, hermanos? Que jovencitas abrían su bolsita y dejaban caer todo lo que tenían. Y si no le bastó al señor sacaron una sábana, entre 4 la agarraron y ahí échalo, hermano. Si no te deshaces de eso, el Señor no te puede bendecir. Primero necesitas despojarte de lo que el Señor te ha dado y verás la bendición del Señor. Y ahí está el Robert. Nadie se cree, hermano, yo sí no daba. Era codo, gracias a Dios. Pero es real, hermano. Por eso vino el Señor Jesucristo, dicen. A eso vino, a verte rico, no a verte pobre. Ay, pero bueno, ya, vamos a pasar al siguiente porque si no me enojo, hermano. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que es palabra del Señor? En 1 Corintios 14:3, ahí lo dice. La palabra del Señor, la palabra de profecía es para edificar, exhortar y consolar. Únicamente edificar, exhortar y consolar. ¿Y dónde quedó el billete? Aquí viene lo del billete, hermano, más adelantito. Pacta con el Señor. Con hechos, con acciones, queremos obligar a que el Señor nos dé algo. Como el Señor dice, ya dio uno de 500, yo le tengo que multiplicar al 100 por 1, 100 por 500 son, no, pues le voy a tener que bendecir con eso. ¿Así obra el Señor? ¿A eso vino el Señor? ¿Ve cómo esto que pasó el Señor Jesucristo, este dolor, este cansancio, lo ridiculizaron, hermano, lo golpearon, lo humillaron hasta más no poder? ¿Usted cree que pasó todo eso para venir a traernos riquezas materiales? La felicidad del hombre no consiste en eso, hermano. Tendremos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Cuántos han vivido esta plenitud, hermano?
Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Mira, hermano, yo he escuchado varios de aquí y a varias personas les he comentado, experimentenlo, por favor. Hermano, hasta que no lo experimentamos, no lo podemos entender en verdad. Es parte de la plenitud que el Señor trae. Es parte de la paz que el Señor trae. No estar afanados en conseguir en esto y el otro. Hermano, es una paz y una plenitud que el Señor da cuando nosotros dejamos todo en manos del Señor. Pero bueno, no es el tema, dice el pastor. Solo quiero que recordemos que el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz, hermano, no es ninguno de esos. El único propósito fue derramar hasta su última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. No hay más. ¿Tenemos beneficios a través de eso? Sí. Puse algunos beneficios. Como el tener entrada libre ante su presencia. ¿Quiénes estuvieron en el IPCO, en el tema del tabernáculo? ¿Se acuerdan qué pasó ahí con el velo? Se rasgó, ¿por qué? Porque estaba mal hecho. ¿Por qué se rasgó, hermano? Porque ya lo sabemos, antes era complicado, antes era imposible estar en la presencia de Dios, porque eran pecadores. Y antes no podían obtener el perdón de sus pecados, antes solamente los cubrían. Perdón. Y como ya lo ha enseñado el pastor, como ya lo hemos leído en la Biblia, como lo aprendimos en el IPCO, el Señor Jesucristo fue a la cruz y cuando expiró el velo fue rasgado, hermano. ¿Para qué? Para tener nosotros entrada libre, un acceso libre, hermano. Ya no dependemos de nadie, ya no dependemos de un sumo sacerdote, ya no dependemos de ir y sacrificar un chivito. Lo puedes sacrificar, pero para hacerse una birria, hasta ahí. No lo puedes sacrificar para ir y presentarse delante de la presencia del Señor digno, no. Pero ¿sabe qué pensaba yo mientras preparaba este tema? Yo decía, quizás si tuviésemos que hacer aún ese tipo de rituales, a lo mejor así buscaríamos más al Señor. Porque es tan fácil entrar a la presencia, bueno, es tan fácil el doblar tus rodillas, el orar al Señor, el decirle, Señor, heme aquí, el clamar a Él. Es tan fácil que a veces no lo hacemos. ¿Cuántos tenemos un tiempo apartado para el Señor? Para tener comunión con Él. Y es sencillo, hermano. Si no puede doblar sus rodillas ahí, parado, sentado, acostado. El ser templo del Espíritu Santo. Otro beneficio, hermano. ¿Cuántos días estuvo Jesús aquí en la tierra después de resucitado? 40. ¿Hubo testigos oculares? ¿Cuántos testigos oculares? Más de 500. ¿Y después qué pasó? Les dijo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Mira, hermano, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, el mismo Dios que hizo infinidad de milagros, que a veces nos quedamos impactados cuando leemos la palabra de Dios, que decimos, ¿cómo el Señor pudo haber hecho eso? Ese mismo Dios es el que habita en nosotros. Ese mismo Dios es el que está en usted, hermano, el que está en mí. Es por eso que el Señor Jesucristo decía, les conviene que yo me vaya. Dice su palabra, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor aún que los apóstoles, ¿no? Que los que estaban aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no eran templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no moraba en ellos. Y qué gran bendición, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros y lo menospreciamos como lastimando, contristando al Espíritu Santo, lastimando este templo del Espíritu Santo, no cuidando este templo del Espíritu Santo y de muchas formas no lo cuidamos, hermano.
En el tiempo que Jesús vivió en esta tierra, los discípulos pudieron conocer su carácter. Nos dio ejemplo de cómo comportarnos. Puse aquí, Jesús hizo su parte. Jesús consumó lo que Él vino a hacer en esta tierra. Él lo hizo de inicio a fin. No se quejó, como lo vimos ahorita, no renegó. Lo hizo perfecto, hermano. ¿Nosotros qué estamos haciendo para reflejar al Jesús que ahora vive en nosotros? Es lo que nos toca hacer, porque somos hijos de Dios, ¿a poco no? ¿O me equivoqué de iglesia? Somos hijos de Dios. ¿Y ahora qué estamos haciendo para reflejar eso, hermano? Mira, hermano, imitarle sería imposible. Decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. A veces se me viene a la mente, le voy a regalar a los jóvenes una playera, pero que diga en la espalda así en grande, imítenme a mí. Bueno, y a unos hermanos grandes también, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Seríamos capaces de ponérnosla, esa playera? E irnos al centro. ¿Sí seríamos capaces de poner esa playera? Y que todos estuvieran leyendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y todos así viendo a ver qué hacía uno. Imagínense que trae puesta esa playera, hermano, cuando vaya a cometer un pecado, cuando vaya a caer en tentación, cuando se esté portando mal, cuando estemos haciendo cosas que no agradan al Señor. Imagínense que trae esa playera y que le dice a su hermano, a la persona que es inconversa, que con el testimonio los debemos de convencer, de traer a los pies de Cristo. Imítame a mí, imita lo que estoy haciendo como yo imito al Señor. En Juan 13, vamos a leer 10 versículos rápido. Usted nada más sígame con la mirada, ahí en la palabra o en la pantalla. Juan 13, del 1 al 11. Juan 13, del 1 al 11. Voy a leer. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahorita vamos a ver el significado de esta palabra de lavar. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues esto está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, había uno que no estaba limpio. Ahorita vamos a ver a qué significa este tipo de limpieza. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Aquí el Señor nos está poniendo un ejemplo a todos los que servimos de cómo se debe de servir, hermano. Vi varios puntos en este versículo. Posiblemente lo hace. ¿Por qué los discípulos? A ver, déjeme. Ok, en esta parte del versículo de Juan se relata también en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas relata, dentro de estos versículos también, dentro de esta parte de la escritura, de esta parte de lo que pasó, que los discípulos estaban peleando.
Estaban peleando y estaban diciendo, no, yo soy mayor que tú, no, yo soy mayor que tú por esto, no, yo soy mayor que tú por aquello, no, que yo hago más, que tú haces menos, que no, que estaban peleándose. Y fue cuando Jesús se para, se ciñe su toalla y se pone a lavarle los pies. ¿Por qué estos discípulos estaban peleando? Porque lo reconocieran, ¿no? Que ellos estaban haciendo mejor un trabajo. ¿Y por qué querían que lo reconocieran? Punto número 1, posiblemente lo hacían en sus fuerzas. Por eso querían ser recompensados. Por eso querían ser vistos por los demás. Porque lo estaban haciendo en sus fuerzas. ¿Cuántos de aquí servimos en nuestras fuerzas, hermano? Punto número 2. Jesús lavó sus pies porque los amaba. Como lo vimos en el versículo 1. Él los amaba. Hay una prédica del pastor Chuy Olivares que no tiene mucho, como 3 semanas creo. Ahí vienen todos los puntos de por qué debemos de servir al Señor. Menciona como 5 o 7 si no me equivoco. Vienen todos los puntos por qué debemos de servir al Señor. Y dentro de uno de esos puntos viene porque lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo, hermano? ¿Y cuántos le sirven con amor? A veces nos cansamos, ¿no? A veces, híjole, es que hoy no quería yo venir a la iglesia, pero me acordé que tenía que venir a predicar. Me tuve que levantar. A veces es pesado, hermano, el trabajo, otras obligaciones que tenemos, sí es pesado, pero aquí estamos por amor al Señor. Punto 3. Su servicio no era genuino. Muchas veces servimos por algún otro interés, ¿no? Esto no se da en los chavos de aquí, pero ¿sabes qué? Voy a entrar a multimedia porque allí está la que me llama la atención. Otro tipo de interés, He conocido gente que dice, va a haber un evento, sale, yo apoyo con tanto. Se para en la iglesia cada 6 meses. Pero en todo está apoyando, porque cree que así se va a ganar su salvación, porque así cree que el Señor va a tener misericordia de él por su dinero. Ese servicio no es genuino. Número 4. Pablo después describe en sus cartas, y él dice, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿Qué son sus pisadas? El comportarnos como él, hermano. En el versículo 8 de este texto que acabamos de leer, el versículo 8 dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tipo de lavamiento está diciendo aquí? Hay 2 tipos de lavar que se habla en estos versículos que vimos. Lavar nipto, que es literalmente lavar con agua tus manos, tu cara y tus pies. Ese tipo de lavar. Y lavar cátaros, que es limpiarnos de todo pecado. Aquí, ¿de qué tipo de lavar cree que estaba hablando el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. De pecados. Y nosotros vivimos una vida santa, hermano, apartados del mal, esforzándonos por hacer lo que habla la voluntad del Padre, porque si no, ¿qué? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. El Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, hermano. Si nosotros pecamos en Primera de Juan 1:9, fíjese que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Aquí hay otra, Romanos 5:20 y 21. Romanos 5:20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para que la vida eterna, mediante el Señor Jesucristo nuestro. No debemos de comportarnos como esclavos del pecado, hermano, ya lo vimos hace ratito.
Caemos en pecado, caemos en tentación, sí, es normal, sí. ¿Por qué? Porque somos carne todavía. Hasta que no tengamos nuestro cuerpo glorificado, vamos a seguir con esta lucha, vamos a seguir con esas pruebas, vamos a seguir flaqueando, vamos a seguir, híjole, soportando. ¿A quién se le hace fácil la vida cristiana? No es fácil. Híjole, no se van a convertir, hermano. Editen esa parte del video. No es fácil. Pero hermano, ¿vive satisfecho con lo que el Señor hace con usted? ¿Vive una vida plena? ¿Qué mayor pago que una vida eterna, hermano, que podamos recibir? Vamos a ir concluyendo para que no nos gane el tiempo. Fíjese aquí en el versículo 10, de los mismos versículos que leímos, dice: los principales enemigos de Jesús, en el versículo 10 dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería aquí que no estaba limpio, hermano? Al malo de la película, a Judas Iscariote. ¿Se ha dado cuenta que los que le hicieron la vida imposible de cuadritos a Jesús cuando Él estuvo aquí, era misma gente que le esperaba, que esperaba el Mesías? ¿Era misma gente que estaba con Él, que convivía con Él? Hermano, aquí en la iglesia pueda que haya gente que no esté limpia, haya gente que quiera bloquear los propósitos del Señor. ¿Por ignorancia? No sé. Pero podemos ver que los que se decían esperar a Jesús, que los que se decían creer en Jesús, que los que se decían confiar en Jesús, son los mismos que lo mataron, son los mismos que lo crucificaron. El que anduvo con Jesús, el que vio sus milagros, el que vio sus proezas, el que vio todo lo que Él hizo, sí, Él lo vendió. ¿Por qué? Por dinero. En esta parte de la que estaban tomando la Santa Cena, en los últimos momentos del Señor Jesucristo, ahí estaba Judas con Él, comiendo, cenando. ¿Se imagina qué pasaría? ¿Qué estaba pasando en ese momento por la cabeza de Judas? Quizá estaba diciendo, ay, voy a recibir tantas monedas de plata. Estando ahí con el Señor Jesucristo, hermano, desperdiciando esos momentos. Y desde acá, hermano, se ve cómo algunos vienen a la iglesia y quizá no están planeando lo mismo que Judas, pero estamos menospreciando la palabra del Señor. Y estamos divagando. ¿Qué pasó con Pedro? Le dijo Jesús, de ninguna manera te acontezca lo que has de pasar. Sacó la espada, esa fue una. La otra sacó la espada para defender a Jesús. ¿Y cuál fue la última? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Y una vez decía, ¿cómo juzgamos a Pedro tan fácil, verdad? ¿Cómo decimos, ay, lo negó? ¿Cómo lo pudo haber negado? Si Él anduvo con Él, si Él vio sus milagros. Hermano, muchas veces nosotros también negamos al Señor Jesucristo con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Tuve relación hace poco con una persona cristiana. Puras mentiras. Ay, suben su estado de WhatsApp
Cuando están danzando ahí todos en la iglesia. No es aquí, no es aquí. No. Ay, ¿quién? Están danzando en su iglesia, sube las prédicas del pastor, de su pastor de esa persona. Y traté con esta persona por cuestiones laborales durante un tiempo, puras mentiras, quedaba mal, daba mal testimonio. Hay que esforzarnos un poquito más, hermano. Hay que esforzarnos un poquito más y hay que recordar de vez en cuando que el Señor Jesús vino y murió por nosotros. Y no le importó pasar lo que pasó, hermano. Él fue, no renegó, no dijo nada, fue y se entregó. Que nuestros actos sean realmente un reflejo, hermano, de que estamos valorando lo que Él hizo por nosotros. Que estas fechas, como lo dije ahorita, no nada más sea para ir a pasear. Si tiene para irse a pasear, qué bueno, qué padre. Pero recuerde que usted ganó ese dinero gracias al Señor Jesucristo, que le dio fuerzas para ir a trabajar. Si puede salir a donde sea, aquí, cuando menos al Waldos, gracias a Dios. Si la llevaron a comer camarones, hermana, a ver cuántas las llevaron a comer camarones en Cuaresma. Ay, Señor. ¿Ni de Maruchan? No. Bueno, hermanos, tenemos una tarea, porque ni yo llevé a la mía. Que no se nos olvide muchas veces, hermano, estamos emocionados, muchas veces pasan las fechas y ni siquiera nos acordamos. Yo creo que es algo como lo que pasa en Navidad, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos recordar, que no fue en esas fechas. Bueno, es algo, pero es algo yo creo que no debemos de recordar simplemente en esas fechas, hermano. Es algo que debemos recordar diario, cada que nos levantamos, cada que queremos flaquear, cada que nuestras fuerzas disminuyen. ¿Te parece si hacemos una oración? Inclina tu rostro ahí donde estás, no te pongas de pie. Y piensa por lo que el Señor Jesús pudo haber pasado. No, piensa por lo que el Señor Jesús pasó. Mira, hermano, cuando Él estaba pasando eso, Él te conocía, Él sabía de ti. Él decía, sí, yo voy a morir por los pecados de mi hija, de mi hijo que estás hoy aquí. Yo voy a soportar esos golpes que me están dando por amor a mi hijo o a mi hija que hoy están aquí. Yo voy a recibir esas burlas colocándome una corona de espinas y bufándose que si soy el rey. Por amor a todos los que estamos aquí, hermano. ¿Imaginas el dolor que Él sintió, hermano, al recibir esos golpes? Pero te digo algo, Él pensaba y él me imagino que decía, todo lo que estoy haciendo vale la pena por amor a mis hijos. Y a veces menospreciamos, y a veces seguimos pecando, y a veces se nos hace fácil volverlo a hacer. Y no crecer y no cambiar. Hermano, aún no estamos a tiempo.